¿Alguna vez te has preguntado cuál es el idioma más difícil de aprender? La respuesta depende de varios factores. Por ejemplo, tu idioma nativo juega un papel clave. Si hablas español, aprender italiano es más fácil que aprender polaco, donde las diferencias son abismales. Además, tu experiencia previa con otros idiomas puede hacer que ciertos desafíos parezcan más o menos complicados. No es lo mismo abordar el polaco con experiencia en lenguas eslavas que con solo un conocimiento básico de inglés. El motivo por el que aprendes también importa. Si lo haces por pasión, probablemente enfrentarás los retos con más entusiasmo. Pero si lo haces por necesidad, la dificultad puede que parezca mayor. La forma en que estudias también afecta tu percepción. Algunos prefieren aprender por su cuenta, mientras que otros encuentran más efectivo seguir un curso o practicar con aplicaciones. La exposición al idioma es crucial. Aprender polaco en Polonia es muy diferente a hacerlo en un país donde rara vez lo escucharás. Con todo esto en mente, ¿realmente es el polaco tan difícil? En este video vamos a desglosar por qué este idioma es considerado uno de los más desafiantes. Sistema de casos gramaticales. El polaco es un idioma que emplea un complejo sistema de 7 casos gramaticales, lo que significa que las palabras cambian de forma dependiendo de su función en la oración. Estos casos afectan a sustantivos, adjetivos, pronombres y numerales, y se utilizan para indicar el rol que cada palabra juega dentro de la estructura de la oración. Nominativo, mianownik, indica el sujeto de la oración. Ejemplo, dom jest duży, la casa es grande. Genitivo, dopełniać, expresa posesión, origen o cantidad. Ejemplo, nie mam domu, no tengo casa. Dativo, celownik, señala el destinatario o beneficiario de la acción. Ejemplo, daję książkę przyjacielowi, le doy el libro al amigo. Acusativo, biernik, indica el objeto directo de la acción. Ejemplo, widzę mojego brata, veo a mi hermano. Acusativo animado. Widzę stół, veo la mesa. Acusativo inanimado. Instrumental, narzędnik, usado para expresar el medio o instrumento de la acción. Ejemplo, piszę długopisem, escribo con un bolígrafo. Locativo, miejscownik, se usa con preposiciones para indicar ubicación. Ejemplo, mieszkam w domu, vivo en la casa. Vocativo, wołać, usado para dirigirse directamente a alguien o a algo. Ejemplo, mamo, mamá. Diferenciación entre animados e inanimados. Un aspecto particularmente complicado del sistema de casos en polacos es la distinción entre sustantivos animados e inanimados, especialmente en el caso acusativo. En muchos casos, los sustantivos animados en acusativo toman la forma del genitivo, mientras que los inanimados toman la forma del nominativo. Esto requiere que los estudiantes reconozcan no solo el caso gramatical, sino también si un sustantivo es animado o inanimado. Ejemplo del acusativo animado. Widzę mojego psa. Veo a mi perro. Aquí, pies, perro, toma la forma psa en el acusativo, siguiendo la forma del genitivo. Ejemplo del acusativo inanimado. Widzę stół. Veo la mesa. Aquí, stół, mesa, se mantiene en su forma nominativa para el acusativo porque es un objeto inanimado. Sistema de casos gramaticales. El uso correcto de los casos gramaticales no solo depende de la función de la palabra en la oración, sino también de las palabras que la rodean. Hay ciertas preposiciones y verbos que dictan qué caso debe seguir. Aquí te doy algunos ejemplos para ilustrar cómo funciona esto en la práctica. Preposiciones y casos asociados. Locativo, miejscownik. Este caso se utiliza principalmente después de ciertas preposiciones para indicar ubicación o estado en un lugar. La forma de la palabra cambia dependiendo de esta función. Ejemplo, przy stole, cerca de la mesa. Stół, mesa, es la forma nominativa, pero después de la preposición przy, cerca de, se convierte en stole para indicar ubicación. Narzędnik. El instrumental se usa después de preposiciones que indican compañía o medio, como z, con, o między, entre. Ejemplo,
z przyjacielem, con un amigo. Przyjaciel, amigo, en nominativo cambia a przyjacielem en instrumental debido a la preposición z. Genitivo, dopełniać. Se usa después de preposiciones que expresan posesión, origen o una relación de cantidad como do, hacia, hasta, od, de, desde o bez, sin. Ejemplo, bez cukru. Cukier, azúcar en nominativo se convierte en cukru en genitivo debido a la preposición bez. Acusativo, viernik. Este caso se utiliza después de preposiciones que indican movimiento hacia algo o dirección, como na, a, hacia, en, y przez, a través de. Por ejemplo, na stół, sobre la mesa. Stół, mesa, en nominativo se mantiene igual en acusativo en este contexto porque la preposición na indica movimiento hacia un lugar. Verbos y casos asociados. Algunos verbos en polaco requieren el uso de un caso específico para sus objetos directos o indirectos. Verbos que toman el genitivo. Algunos verbos requieren que el objeto directo esté en genitivo, especialmente en contextos negativos o cuando se habla de necesidad o falta. Ejemplo, potrzebuję chleba. Necesito pan. Chleb, pan, en nominativo cambia a chleba en genitivo debido al verbo potrzebować, necesitar, que requiere genitivo. Verbos que toman el dativo. El dativo se usa frecuentemente con verbos que implican dar, ofrecer o mostrar algo a alguien. Ejemplo, daję książkę dziecku. Le doy el libro al niño. Dziecko, niño, en nominativo cambia a dziecku en dativo porque es el destinatario de la acción de dar. Fonética desafiante y ortografía inconsistente. El polaco presenta un reto significativo en términos de fonética y ortografía, especialmente para hablantes nativos de idiomas que no comparten las mismas características sonoras y reglas de escritura. Aunque el alfabeto polaco utiliza el alfabeto latino, lo hace con una serie de adiciones y modificaciones que complican tanto la pronunciación como la escritura. Fonética desafiante. La fonética del polaco es notoriamente compleja debido a la presencia de sonidos que no existen en muchos otros idiomas, incluyendo el español. Estos sonidos pueden ser difíciles de producir correctamente para los estudiantes, lo que puede llevar a malentendidos o a una pronunciación incorrecta que afecta la comunicación efectiva. Consonantes palatales. El polaco tiene varios sonidos palatales, como sha, ya, cha y ya, que no tienen equivalentes directos en español. Estos sonidos se producen al posicionar la lengua cerca del paladar, lo que resulta en una pronunciación suave y sibilante. Ejemplo, la palabra święty, santo, incluye el sonido sh, que es más suave que una S común. Sibilantes duras y blandas. El polaco distingue entre sibilantes duras y blandas, que pueden cambiar el significado de una palabra. Por ejemplo, sha y sha son dos sonidos diferentes que pueden ser difíciles de distinguir para los no nativos. Ejemplo, szansa, oportunidad, versus święty, santo, donde sha es una sibilante dura en contraste con sha, que es blanda. Consonantes aglutinadas. El polaco es conocido por aglutinar varias consonantes en una sola palabra, lo que complica aún más la pronunciación. Ejemplo, la palabra przestrzeń, espacio, tiene una combinación de consonantes que puede ser desafiante. Psz es un grupo de sonidos consecutivos que es difícil de pronunciar para los hispanohablantes. Ortografía inconsistente. La ortografía en polaco es otra fuente de dificultad, especialmente porque no siempre sigue las reglas predecibles y hay muchas excepciones. Aunque en algunos aspectos el polaco es fonético, en el sentido de que las palabras se escriben como suenan, hay múltiples letras o combinaciones de palabras que representan el mismo sonido o suenan de manera similar, pero se escriben de manera diferente. Sonidos similares con diferente ortografía.
En polaco hay varios sonidos que pueden escribirse con diferentes combinaciones de letras. Esto crea confusión ya que una misma palabra puede sonar igual a otra, pero tener una ortografía y un significado totalmente diferentes. Ejemplo, el sonido U puede escribirse así o así, como en las palabras mówić, hablar, y música, música, que se pronuncian con el mismo sonido U, pero se escriben de manera diferente. Uso de letras especiales. El polaco tiene letras que no existen en el alfabeto latino estándar, como eu, en, on y en, cada una con su propio sonido específico. Estas letras añaden una capa de complejidad tanto en la escritura como en la lectura. Ejemplo, la letra eu se pronuncia como una W en inglés, por ejemplo en la palabra wood, bote. Cambios de sonido en la conjugación o declinación. A medida que las palabras cambian de forma para adaptarse a los casos gramaticales o a la conjugación de los verbos, los sonidos también pueden cambiar, lo que afecta tanto la pronunciación como la ortografía. Ejemplo, la palabra dziecko, niño, en nominativo cambia a dziecka en genitivo, lo que incluye un cambio de sonido y de ortografía. Verbos de movimiento. Los verbos de movimiento en polaco son una de las áreas más complejas y confusas para los estudiantes, especialmente para aquellos cuya lengua materna no distingue entre diferentes tipos de movimiento. En polaco, los verbos de movimiento se dividen en categorías específicas que dependen del modo de transporte, la dirección del movimiento y la frecuencia con la que se realiza la acción. Movimiento a pie versus movimiento en transporte. En polaco hay una distinción clara entre los verbos que describen el movimiento a pie y aquellos que se refieren al movimiento en algún medio de transporte. Por ejemplo, movimiento a pie, iść, ir a pie, en una sola dirección o una vez, equivalente a to go en inglés. Chodzić, ir a pie, de manera habitual o repetida, equivalente a to walk habitualmente en inglés. Movimiento en transporte, jechać, ir en transporte, en una sola dirección o una vez, equivalente a to go en transporte en inglés. Jeździć, ir en transporte, de manera habitual o repetida, equivalente a to ride habitualmente en inglés. Ejemplo, iść do sklepu, ir a pie a la tienda una sola vez. Chodzić do sklepu, ir a pie a la tienda, de manera habitual. Jechać do sklepu, ir en transporte a la tienda, solo una vez. Jeździć do sklepu, ir en transporte a la tienda, de manera habitual. Verbos unidireccionales y multidireccionales. Los verbos de movimiento en polaco también se dividen en unidireccionales y multidireccionales. Unidireccionales. Se utilizan cuando el movimiento es en una dirección específica y hacia un destino concreto. Iść, a pie, en una sola dirección. Jechać, en transporte, en una sola dirección. Multidireccionales. Se usan cuando el movimiento es habitual, repetido o en múltiples direcciones. Chodzić, a pie, habitualmente o en varias direcciones. Jeździć, en transporte habitualmente o en varias direcciones. Ejemplo, idę do szkoły, voy a la escuela, una vez en una dirección. Chodzę do szkoły, voy a la escuela, de manera habitual en múltiples direcciones. Jadę do Warszawy, voy a Varsovia, una vez en una dirección. Jeżdżę do Warszawy, voy a Varsovia, de manera habitual, varias veces. Aspecto perfectivo e imperfectivo. Además, los verbos de movimiento en polaco se dividen en dos aspectos, perfectivos e imperfectivo. Imperfectivo. Se refiere a una acción en proceso, habitual o repetida, sin un énfasis en su conclusión. Iść, chodzić, jechać, jeździć son formas imperfectivas. Perfectivo.
se refiere a una acción completa o que se enfoca en su conclusión. Pójść, ir a pie, pero con la implicación de que el movimiento se completará. Pojechać, ir en transporte, con la implicación de que el movimiento se completará. Ejemplo: muszę pójść do sklepu. Debo ir y completar la acción a la tienda. Chcę pojechać do Warszawy. Quiero ir y completar la acción a Varsovia. Verbos de movimiento reflexivos y derivados. El polaco también tiene formas reflexivas y derivadas de los verbos de movimiento que indican movimientos específicos con matices particulares. Wchodzić, subir, entrar a. Wjeżdżać, subir, entrar en transporte. Wychodzić, salir a pie. Wyjeżdżać, salir en transporte. Ejemplo: wchodzić na górę, subir a pie a la montaña. Wyjeżdżać z miasta, salir de la ciudad en transporte. Aglutinación de consonantes en polaco. Uno de los aspectos que hacen que el polaco sea un idioma desafiante es la aglutinación de consonantes, es decir, la agrupación de múltiples consonantes en secuencias sin vocales intermedias. Esto puede resultar extremadamente difícil para los estudiantes de polaco, especialmente aquellos que provienen de lenguas donde las palabras suelen tener combinaciones de consonantes menos densas. Densidad de consonantes. En polaco es común encontrar palabras con secuencias de 3, 4 o incluso más consonantes seguidas. Esto crea combinaciones fonéticas que son difíciles de pronunciar para quienes no están acostumbrados. Ejemplos: szczęście, felicidad, pronunciado szczęście. Contiene la secuencia ść, que es particularmente difícil de articular. Krzyk, grito, una palabra corta pero con una secuencia ksz al inicio. Wstrząs, choque. Aquí vemos la secuencia wstrz, donde 5 consonantes se agrupan en una sola sílaba. Sonidos inusuales. Estas aglutinaciones a menudo forman sonidos que no existen en muchos otros idiomas, lo que añade una capa adicional de dificultad. Los grupos de consonantes producen combinaciones que requieren un gran esfuerzo y práctica para ser pronunciadas correctamente. Ejemplos: przyszłość, futuro, la secuencia PRZ y luego SZEU requiere un control preciso de la lengua y los labios. Źdźbło, brizna. Aunque es una palabra corta, combina j y j, que es un sonido inusual para la mayoría de los estudiantes extranjeros. Adaptación del aparato fonador. Los hablantes nativos del polaco han adaptado naturalmente su aparato fonador para manejar estas combinaciones de consonantes desde la infancia. Sin embargo, para los estudiantes adultos, estas combinaciones pueden parecer casi imposibles al principio. El desafío radica en la necesidad de ajustar la lengua, los labios y la respiración para producir los sonidos correctos sin introducir vocales no deseadas. Ejemplo de adaptación: przekształcenie, przekształcenie, transformación, pronunciado przekształcenie, przekształcenie, donde prze y kszyt son secuencias difíciles de dominar para quienes no están acostumbrados a este tipo de aglutinación. Impacto en la ortografía. La aglutinación de consonantes también complica la ortografía en polaco. Aunque muchas de estas secuencias son fonéticamente lógicas para los hablantes nativos, pueden ser difíciles de recordar y reproducir para los estudiantes. La necesidad de recordar las combinaciones exactas y no insertar vocales donde no las hay es un desafío constante. Ejemplo: źródło, fuente. Es fácil que un estudiante inserte una vocal entre j y r o d y eu, donde estas combinaciones no son comunes en otros idiomas.